La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más brutal y sangriento del siglo XX. Las tropas de los países en pugna se batieron en feroces batallas que dejaron como saldo cientos de miles de cadáveres. El análisis de los enfrentamientos muestra que algunos ejércitos fueron más efectivos que otros, ya que lograban desbaratar al enemigo e infligirle enormes pérdidas en repetidas ocasiones. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos compararemos a los soldados de infantería de los países aliados y del eje y te contaremos cuáles eran los mejores. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. A la hora de evaluar qué nación contaba con las tropas más eficientes, hay diversos factores a tener en cuenta. Las unidades militares podían desempeñarse mejor o peor dependiendo de la potencia de su armamento, la táctica y estrategia de sus comandantes, la confianza en sus líderes, la moral y el entrenamiento recibido. Por otro lado, también podían ser influyentes el terreno en el que luchaban, el clima y la suerte. Una lluvia imprevista que dejara la tierra mojada y convertida en un lodazal podía significar la muerte de hasta el más veterano. De la misma manera, una tormenta de arena en una campaña en el desierto podía darle a una unidad en retirada la oportunidad perfecta para escapar sin que sus enemigos la persiguieran. En el campo de batalla, los hombres tenían que prepararse para lo inesperado. El ruido era tan alto que quizás no llegaban a oír las órdenes de sus oficiales, o las radios fallaban y tenían que operar a ciegas. Sus rifles podían dejar de funcionar luego de atravesar un río a pie, dejándolos en un estado de indefensión total. Las unidades militares más efectivas eran aquellas que, teniendo en cuenta todas estas salvedades, podían obtener buenos resultados aún en las situaciones más adversas. Aunque había muchos ejércitos en acción, vamos a comparar a 2 aliados y 2 del eje, para hacernos una idea del desempeño de cada bando. Comencemos por analizar a la infantería japonesa, que era una de las más temidas de su época. La razón por la que pocos querían vérselas contra los nipones era sencilla. El ejército imperial estaba compuesto por fanáticos. Se sabía que luchaban como demonios, por lo que el combate solo terminaba cuando el último hombre estaba muerto. Los japoneses preferían efectuar una carga suicida a punta de bayoneta antes que izar la bandera blanca en señal de capitulación. La razón de ello era que la sociedad nipona valoraba la disciplina y la obediencia ciega al emperador, mientras que el breve entrenamiento en el ejército reforzaba los ideales de valentía y de perseguir el honor aún a costa de la propia muerte. Los soldados eran creados a base de golpizas cada vez que quebrantaban una regla. En el campo de batalla presionaban al contrincante en unidades de infantería ligera, apoyadas por artillería aérea y naval. Viajaban con poco peso y preferían recoger sus provisiones de los cuerpos de los enemigos caídos. La ferocidad de los hombres, sin embargo, se veía opacada por el armamento deficiente con el que contaban. Los rifles Arisaka tipo 99 eran decentes, pero las armas semiautomáticas de los aliados eran mucho mejores. Las ametralladoras japonesas no eran para nada confiables y era normal que fallaran cuando más las necesitaban. Por otra parte, sus pistolas estaban obsoletas, de manera que la táctica más provechosa terminaba siendo la carga con bayoneta. Resulta interesante comparar a los nipones con las tropas de Gran Bretaña. La infantería británica se ganó la reputación de comportarse con cautela, prefiriendo los avances lentos pero seguros a los movimientos apresurados y arriesgados. El gran problema de esta nación era que tenía pocos soldados disponibles para combatir, por lo que no podía sufrir grandes bajas. Es por esto que decidieron aprovechar sus recursos existentes y entrenar a cada hombre para que actuara con la mayor eficacia posible. Con este fin se organizaban tiroteos de práctica utilizando munición real, para que los reclutas pudieran distinguir el sonido de un arma de verdad y que pudieran detectar cuándo las balas impactaban cerca de ellos. Para el ejército británico, un soldado cauto valía por 10 valientes, es decir, todo lo contrario a lo impulsado por Japón. A la hora del combate, los infantes se movían en perfecta sincronización, siguiendo el plan de los comandantes a rajatabla. Bajo ninguna circunstancia debía alterarse la estrategia una vez que el fuego se iniciara, ya que eso ponía en peligro todo el esfuerzo de coordinación. Para facilitar el despliegue de las tropas, cada célula de infantería contaba con 10 hombres, de los cuales 3 quedaban en reserva. Así se aseguraban de que en caso de que alguno de los otros 7 combatientes muriera o quedara incapacitado, sería reemplazado por alguien con experiencia y no un novato.
Pasemos ahora al caso estadounidense. Las tropas norteamericanas eran famosas por dispararle a todo lo que se moviera. Su pasión por apretar el gatillo se debía a que la industria de Estados Unidos podía producir abundantes municiones, por lo que malgastarlas no era un problema demasiado grave. Cuando tenían que capturar una posición, un grupo de infantes debía reducir al enemigo con fuego de cobertura, mientras que otras unidades se encargaban de acercarse por los flancos hasta que estuvieran lo suficientemente cerca como para eliminarlo. El armamento con el que contaban facilitaba esta tarea, ya que tenían el poderoso rifle semiautomático M1 Garand, uno de los más efectivos de la guerra. Los oficiales sin mando de tropa luchaban a la par de los soldados comunes, lo que hacía que fueran respetados y que los hombres confiaran plenamente en aquellos de mayor rango. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos no tenía comandantes con el entrenamiento necesario como para dirigir batallones o divisiones enteras. Es por esto que en muchas ocasiones las unidades de infantería mayores quedaban a cargo de oficiales británicos. Veamos ahora a los soldados más eficaces de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a varios especialistas, se trataba de nada más y nada menos que la infantería de la Wehrmacht, el ejército de Alemania. Las tropas germanas eran las más disciplinadas y profesionales, y gracias a sus avances tecnológicos y estratégicos, lograron pulverizar a sus enemigos. El Tercer Reich utilizaba a su infantería de forma novedosa, como por ejemplo apoyando a las divisiones de tanques, cuando lo normal en esa época era que fuera al revés. Las unidades se organizaban en torno a la ametralladora MG-42, que tenía un poder de fuego desgarrador. El resto del pelotón debía proveerle cobertura y munición constantes, cuidándose de no ser flanqueados por los aliados. La infantería alemana se desempeñaba particularmente bien luchando en centros urbanos. Sus ropajes grises proporcionaban un valioso camuflaje y los subfusiles MP-40 les proporcionaban la superioridad táctica dentro de las ciudades. La Wehrmacht luchó en dos frentes de guerra en simultáneo, el oriental y el occidental, por lo que estaban vastamente superados en número por sus enemigos. Sin embargo, la buena organización, la cohesión y el saber aprovechar las debilidades del contrincante les garantizaron la victoria en muchas ocasiones. De hecho, se estima que las tropas de infantería germanas provocaron el doble de bajas que todos los demás ejércitos en pugna. Ya sea que estuvieran atacando, retirándose o defendiendo una posición, eran altamente mortíferos. En conclusión, es posible afirmar que la infantería de la Wehrmacht era la más efectiva de todas las analizadas. Al momento de preguntarse por qué Alemania fue derrotada, conviene recordar que una guerra no puede ganarse únicamente con la infantería, por más destacable que sea. Muchos otros factores hicieron que el Tercer Reich fuera aplastado, entre ellos las malas decisiones estratégicas de Adolf Hitler y sus comandantes, como la invasión a la Unión Soviética. Por otro lado, la falta de recursos para mantener el esfuerzo bélico terminó pasándole factura al nazismo y los llevó al abismo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué país tenía la mejor infantería de la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.